Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros hoy con un panel y a 48 horas de ocurrir un evento electoral muy cuestionado que genera esperanzas a muchos venezolanos de la posibilidad de un cambio, sin embargo, con la realidad de un régimen que tiene todo el control para permanecer en el poder y con el deseo de hacerlo, amenazando, por supuesto, con hecatombe, baños de sangre, etcétera. Bueno, presento mi panel. Desde Venezuela está mi amiga, compañera de Globovisión, así siempre la presento, y compañera desde hace muchos años, corresponsal de radio y televisión, Martí Aymara Lorenzo. En Argentina tengo a Gladys Azabache Chirinos, analista comunicadora, y desde Madrid tengo Un al libro aquí consultor que se llama El Poder político de Pedro Pedrosa. Vamos a conocer, pues, qué es lo que está pasando en Venezuela y para ello quiero empezar con mi colega Aymara Lorenzo, para que me dé el pulso a Aymara de lo que se está viviendo y lo que quiere el venezolano en su gran mayoría. Bueno, lo que se está viviendo, Alejandro, agradecida por esta invitación, lo que se está viviendo es una serie de irregularidades que se han venido registrando en contra de la oposición agrupada en la plataforma unitaria durante esta última semana previa a la elección y al cierre de la campaña. Lo último que se registró fue pues la imposibilidad como una manera más de imponer un obstáculo a la oposición de acreditar a sus testigos. El cierre de la campaña, que ha sido el jueves 25, definitivamente marca ahora ya lo que es ese compás de espera que se materializa el 28 de julio y un compás de espera en el que ya el régimen de Maduro ha precisado y ha advertido a quienes incurran en ilícitos electorales que serán sancionados con todo el peso de la ley electoral. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no es un secreto el cerco de censura que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro. En cuenta cerrada son más de 60 medios de comunicación a los que se les suprimió el acceso desde Venezuela, que por cierto hay una plataforma en Android para quienes tengan posibilidad de acceder a ella que se llama Noticias Sin Filtro. Por allí pueden obtener la información, pero a lo que voy para cerrar el punto, Alejandro, es que esta imposibilidad que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro es sin duda una abierta manifestación del temor que siente en función de lo que pueda hacer el desarrollo de este proceso electoral. No es lo único. Hay también impedimento a periodistas que vienen de diversos medios para ingresar a Venezuela a dar esta cobertura, además de las amenazas que ha proferido el propio Nicolás Maduro contra las agencias de noticias. Estamos en un contexto previo electoral marcado por la censura, marcado por la amenaza que siente el régimen ante los resultados y por supuesto marcado por una gran expectativa, por un gran entusiasmo y por una oposición que agrupada en la plataforma unitaria se observa robusta en comparación a lo que era hace 4 meses la opción que lideraba María Corina Machado. Fíjate, Aymara Lorenzo nos dice que aumenta, por supuesto, la energía de ambos bandos, tanto del chavismo, que aumenta su represión, eso es indiscutible, y la fe que tiene un pueblo y la esperanza en esa unidad de conquistar su libertad. Te pregunto, Azabache, en Argentina, como venezolana, hemos conversado en otras oportunidades, siento que el venezolano tiene la certeza de que puede ganar, pero en el fondo sabe o entiende que el régimen con esta línea que está siguiendo lo que pretende es desconocer esa voluntad en un proceso electoral con un Consejo Nacional Electoral que ellos dominan plenamente. Bueno, gracias Ale por la oportunidad. Bueno, yo esto lo digo y lo digo desde el contexto ciudadano teniendo la información. Yo estoy segura que en un país donde hay una genuina democracia, hoy la candidata sería María Corina Machado y el presidente electo sería María Corina Machado. No es el caso de Venezuela. Venezuela es un país donde no tiene república, Estado de Derecho, poderes independientes, no existe la democracia. Aún así, la gente que está dentro de Venezuela quiere votar. ¿Por qué? Por la esperanza que se ve en las calles, eso es verídico,
pero realmente no hay instituciones. Yo siempre digo que votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua y esos muros de contención que son la República, el Estado de Derecho, los poderes independientes, no existen. Por ende, esa agua llamada democracia no está. Entonces, estamos en presencia desde el punto de la veracidad de los hechos, porque desde ahí hablo, que Venezuela es un sistema criminal donde están los políticos jugando a la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. O sea, estamos en presencia de un sistema criminal. Realmente, y esto es lo que no se dice en los medios de comunicación, que no importa quién gane, no importa que salga Maduro, el títere de Maduro, o venga el mundo, o venga cualquier persona, siempre y cuando esté comulgando con el sistema y lo mantenga. Eso realmente para los intereses de los venezolanos no nos va a ayudar en absolutamente nada porque la tiranía va a seguir existiendo. Al menos que haya un plan B o haya una implosión social que no sé si el venezolano está de verdad con la madurez de hasta, y me duele decirlo, pero costos de vida para que pueda pasar algo realmente significativo en la sociedad venezolana. Te digo esto porque mucha gente tiene la esperanza en el mundo, pero si el mundo es el nuevo títere del régimen y sale Maduro, estaremos en las mismas condiciones que hemos tenido 25 años y seremos la nueva Cuba en la región. Esa es mi preocupación. Bueno, queremos aclarar, yo entiendo y estoy claro que tú, Azabache, no estás llamando a ninguna implosión social. Yo me imagino que es parte de lo que ha dicho María Corina Machado, que el pueblo puede enfrentar y a eso es lo que se refiere. Aquí respetamos Por cada una supuesto, de las opiniones de los participantes. Además, por se ha supuesto. dicho que es de una forma pacífica, que se pretende salir y retomo lo que ha dicho Azabache con el consultor político que nos acompaña, Pedro Pedrosa. El venezolano, he escuchado el llamado a que va a permanecer en las urnas a la propia María Corina Machado hasta la noche y va a defender su voto hasta el final. En tiranía se puede defender el voto y obtener el resultado que la mayoría de las encuestas dicen que tiene a su favor la oposición venezolana. Bueno, a mí me encanta que tú uses la palabra tiranía y que lo usó también Azabache, porque una tiranía y una dictadura son cosas absolutamente distintas, pero eso lo hablamos en otra oportunidad. Recientemente aquí en Madrid, un doctor en física de la Universidad Simón Bolívar, el doctor Guillermo Salas, quien trabajó con el ya desaparecido Alfredo Beil en SDATA, publicó este libro, El poder de las matemáticas. En este libro empieza con 7 ejemplos claros de fraudes electorales. El primero de ellos, el del 15 de agosto de 2004 en Venezuela, cuando el señor Mujica con Smartmatic nos metió el strike que nos metió en el referendo revocatorio que Chávez no perdió. Entonces, a mí me da mucha hilaridad porque yo quisiera tener la esperanza cierta de que hay una posibilidad electoral de derrotar al régimen, pero la evidencia empírica acumulada en todos estos años nos dice que eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque el sistema electoral venezolano, ojo, exportado a otros muchos países, es fraudulento. Y al ser fraudulento, fíjate cómo opera y cómo ha funcionado cuando Manuel Rosales, cuando Capriles 1, cuando Capriles 2, y no me acuerdo quién fue contra Maduro en 2018 porque era un tío irrelevante, ¿verdad? 2 candidatos principales y un chorizo de candidatos insignificantes. ¿Qué hace el sistema? El chavismo puede movilizar, estoy plenamente seguro de esos 4 millones y medio de votos, de esos que los llevan así agarraditos de la mano a mesas de votación donde solo hay 100 votantes y que tienen un comisario para hacerle seguimiento a esos 100 votantes, que les dan la beca, que les dan la misión esta, que le dan la misión lo otro. Y luego hay una cantidad de votos que los pueden repartir electrónicamente. Entonces, en un contexto así, bueno, Edmundo sacó 6 millones de votos, vale, dale 3,5 y el resto lo repartes entre el Conde del Guácharo, entre el Pastor Bertucci, entre todo ese poco de nulidades irrelevantes que están participando en las elecciones. Entonces,
yo quisiera que Maduro No termine tienes- mañana. en resumidas cuentas, no tienes confianza de que pueda haber un resultado Yo de no María creo Corina y Domingo que González. haya posibilidades electoralmente con el CNE actual, porque con esto termino. El CNE no son 5 rectores, de los cuales ya hay un vicio gigantesco de que 3 sean chavistas y 2 de sospechosa oposición. El CNE es toda una estructura de los rectores, los suplentes, los directores, los analistas, los que meten la caja, la máquina en la caja para que sea trasladada. Es toda una estructura que tiene 25 años haciendo lo mismo para obtener los mismos resultados. Si van a combatir eso o si han logrado, si han conseguido la fórmula para hacerlo, yo seré el primero que los bendiga el domingo por la noche. Aymara Lorenzo, desde Caracas. Tú que has cubierto tantos procesos electorales, nos tocó en Venezuela mientras compartíamos trabajo en Globovisión. ¿Cuál es la diferencia que ve la periodista en el patio de los últimos procesos electorales, donde incluso María Corina Machado hablaba y desmeritaba el papel del CNE, y lo que puede haber cambiado al día de hoy? Sácame de la ecuación el tema del venezolano, que estamos muy claros que están hartos, tanto los chavistas que lo siguieron como los que nunca han querido ese sistema político. ¿Qué se siente o qué se vive que pueda ser diferente, que pueda generar ese cambio tan esperado por los venezolanos dentro y fuera y por la comunidad internacional, por todos aquellos que quieren la libertad? Te voy a hablar como ciudadana, te voy a hablar como periodista, pero te voy a hablar como venezolana que está aquí. Porque sin duda alguna que la distancia y el no estar en Venezuela introduce en la ecuación ciertas variables que a veces desenfocan la objetividad que hay que tener en un proceso electoral como este. En este momento hay una oposición que está cohesionada, con todas las variantes, con todas las vertientes, con todas las diferencias, más o menor apoyo a quienes han asumido el liderazgo y quienes han llevado a la oposición hasta donde está hoy día. Yo no sé si ustedes tres han tenido oportunidad de ver las imágenes del estado Zulia, un estado que sin duda es determinante porque es el estado con mayor densidad de población electoral en el país. Eso que ustedes, estoy segura de que vieron antes de entrar a este programa, no se hubiera pensado hace 4 meses. Allí hay una conexión con el liderazgo que no existía antes y esto, por supuesto, obedece a que se han hecho los ajustes necesarios, a que se ha cambiado el discurso político de los líderes y se ha dejado a un lado la confrontación para comprender que hay que avanzar desde el reconocimiento hacia el otro, que es venezolano, igual que quien no opina igual que el régimen de Nicolás Maduro, que tiene las mismas necesidades que tiene quien está en la oposición, y eso sin duda es un gran paso. Esto por un lado. Por otro lado, hay que no perder la perspectiva de que se han reducido las posibilidades del espacio democrático para el ciudadano político, porque en este momento todo aquel que ejerce el voto es un ciudadano político y esto es algo fundamental. Se está haciendo todo lo que se puede hacer con lo que hay aquí, poniéndole todos los adjetivos que queramos ponerle al sistema, al sistema que tiene el control de los poderes del Estado en este momento. Y un factor determinante para esto va a ser la actuación que tengan el próximo domingo los testigos electorales en las más de 30.000 mesas. Es en este momento el gran escollo a superar que ha sido anunciado no solamente por María Corina Machado, por Edmundo González Urrutia, a quien, por cierto, hay que observarle el gran giro que le ha dado al discurso político para poder conectar con ese otro ciudadano que está en la acera de enfrente a quienes no están de acuerdo, que ya sabemos qué porcentaje de la población es, en la manera en que está siendo conducido el país. Y esto no hay que perderlo de vista porque es sin duda un factor determinante en los logros que se tienen hasta este momento. Y para terminar la idea, quiero hacer énfasis en lo que es el trabajo de los testigos electorales que comienza no el 28, que comienza el viernes 26 cuando se constituyan las mesas, porque las mesas electorales se constituyen el próximo viernes a las 8 de la mañana comienza este proceso.
y luego, pues bueno, abrirán las mesas el El domingo próximo viernes es 22 hoy, de este julio a programa las está 5. saliendo hoy viernes, lo estamos grabando unos días antes, Exacto, es este hoy cuando se viernes. constituye y Este comienza ese viernes a programa. las 8 de la mañana, exactamente. Bueno, Aymara, fíjate, voy a rescatar para hacerle la próxima pregunta a Sabache. El primero es que hay una realidad, dos realidades que pueden ocurrir el 28. La primera, que el régimen con todo ese control que tiene anuncie que ellos ganaron. La otra realidad es que se puedan imponer. Ahora, vamos a pasearnos por el 29, a Sabache. Y esto es información que manejan algunos analistas. Y lo mencionaba previamente Pedrosa. El régimen tiene a su candidato único, que es Nicolás Maduro, pero tiene a otros 10 candidatos, entre ellos Edmundo González, y hay otros 9 que han sido señalados cercanos, piezas incluso del oficialismo, otros que pudieran ser independientes. Pero ¿qué tal si en la noche del 28 dicen que ganó Maduro, con esos 3 millones que mencionaba Pedrosa, pero la mayoría fue la oposición? Le dan 1% a Edmundo, otro por ciento a los 9 candidatos, son mayoría. ¿Qué crees que sería la actuación de ese liderazgo opositor que Aymara nos describe como unificado? Bueno, eso es lo que, esa es la gran incógnita, ¿no? Y no hablo del liderazgo opositor porque hemos estado atrapados entre una falsa oposición por 25 años y la tiranía asesina. Han sido al régimen y a los hechos me remito. Hay que ver qué liderazgo, qué palabra lleva María Corina adelante. Ojalá que sean las adecuadas, porque hay mucha esperanza de la gente, eso es innegable. Pero no puedo dejar de pasar por alto, y lo digo con mucho cariño y respeto, Aymara, para ti. No podemos discriminar, minimizar el enfoque de personas que tienen 25 años luchando por la libertad de Venezuela desde el exilio. Porque las tres personas que están aquí somos tres personas que nos informamos a diario, que tenemos la información veraz, que no nos dejamos manipular ni por un lado ni por el otro, que no nos vendemos ni a la tiranía asesina ni a la falsa oposición. Porque yo en lo particular no tengo ninguna intención de ningún cargo político. A mí me interesa la verdad, la verdadera libertad de Venezuela. Entonces, decir que uno está desenfocado porque está fuera está mal, porque estamos hablando de un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales por 25 años. Y lo único que ha hecho la falsa oposición venezolana, que no digo que sea toda, sino la gran parte de ella, es el mismo escenario electoral durante años. No pretendan a venderme a mí o a nosotros que esto es nuevo. Esto no es nuevo. Lo nuevo es que Venezuela cayó en un letargo después de tanta lucha y que María Corina lo reactivó con la esperanza y hay una nueva esperanza electoral, que es el único escenario que se ha tocado en 25 años. Y de hecho, los opositores venezolanos se han encargado de hacer lobby en los diferentes países para decir que nadie se meta en Venezuela, que la salida es electoral. Aquí no se ha aprobado ninguna otra cosa sino la salida electoral. Y déjame decirte que Cuba y Venezuela son los países que más elecciones han tenido y en ninguno de los dos hay democracia. Entonces, si nosotros no entendemos la naturaleza del régimen a que nos enfrentamos, porque no estamos hablando de Maduro, Maduro es un ente más, un títere más de un sistema criminal donde en Venezuela convergen fuerzas externas, como el régimen cubano, como China, como Rusia, como Irán, con Hezbollah, las FARC, el ELN, los pranes, los milicianos, y para de contar. Entonces, no estamos hablando de un pequeño movimiento electoral que puede salir la tiranía. Nosotros necesitamos salir de la tiranía, pero no solamente los venezolanos. Necesitamos salir de la tiranía en todos los países de la región, porque la estabilidad está en peligro. La estabilidad y la seguridad de los países está en peligro. Entonces, no podemos desde afuera, y con esto termino, Ale, este, eh, dar un mensaje equivocado. Y nosotros nos hemos encargado de tratar de llevar la verdad. Entonces, en vez de vernos como enemigos, tenemos que vernos como equipo, independientemente de lo que pase en Venezuela, porque siempre vamos a apoyar a nuestra gente desde afuera. Nosotros tenemos que decir, ser caja de resonancia de la verdad de los hechos de Venezuela. Eso nada más quería decir.
Bueno, pero yo entiendo, para darte paso, Pedrosa, las palabras de Aymara, lo que quiso decir, porque lo conversamos ayer en el programa de radio, es precisamente que nosotros no tenemos esa piel del que está dentro del país, ¿sabes? Esa piel, Yo no estoy de acuerdo con eso. Mi no, familia está allá. sí, Perdón, yo tengo 25 años sin abrazar a mi familia. La no, única no, que pude sacar y es te a mi entiendo madre que tiene perfectamente, 25, entiendo o tu sea, no punto por eso, perfectamente, entonces no me... Pero, A no, ver, es que, ¿sabes qué, Ale? Perdí país, perdí carrera, perdí familia, perdí un montón de cosas. Nadie me puede decir que yo no estoy en la piel del venezolano que está adentro. No, no pero se lo acepto a nadie. no, y respeto, vuelvo y repito, nosotros aquí respetamos la opinión de cada uno de los participantes, como siempre lo hemos hecho, y le doy la palabra a Pedro Pedrosa. Pedro, ¿será, y te pregunto a ver si es cierto, que nosotros tenemos una visión totalmente diferente al que está dentro, porque nosotros estamos viendo quizás, a mí en mi patio por lo menos, rodeado y trabajando con muchos cubanos que tienen 65 años viviendo esta historia, quizás tenemos información diferente a la que se tiene dentro de Venezuela. Entonces, te pregunto, ¿será que la realidad es que este movimiento que hay dentro del país, los que van a votar, a nosotros se nos ha impedido como venezolanos hacerlo y participar, por lo menos escoger el derecho, si quiero o no quiero, de hacerlo? ¿Qué dices tú, Pedro, desde España? bueno, lo que pasa es que toda campaña electoral se hace sobre cuatro emociones, ¿no? Primero, el voto es el acto más egoísta que existe sobre el planeta, porque nadie vota pensando en el bien común, todos votamos pensando en lo que me conviene a mí. Y poca gente vota razonando, todo el mundo vota en función de cuatro sentimientos, que son el amor, la esperanza, la rabia y el miedo. Entonces, probablemente haya una gran ola de esperanza en Venezuela que sí, Aymara tiene razón, yo no la estoy sintiendo, pero el que está en Venezuela no está sintiendo lo que siente el desterrado. Entonces son perspectivas, ¿no? Entonces sí, puede haber una gran ola de esperanza, pero la hubo con Atrévete, la hubo con Hay un Camino, y entonces lo que yo llamo la teoría del jamón, que tú la acabas de mencionar. ¿Qué tiene el régimen? El régimen agarra y tiene una barra de jamón y tú vas a la charcutería y pícame el jamón. Bueno, sácame 8 millones que no votan. Y entonces ahí tú le 8 millones. Y ellos se van quedando con la porción y ellos tienen el tiempo y los medios para hacer la ingeniería electoral necesaria para repartir las cosas donde se necesita. Entonces, Azabache menciona a la falsa oposición. O sea, yo que estoy tratando de ver noticias a diario, no veo ningún mensaje distinto al que haya visto en 2006, en 2012 o en 2013. Y lo veo de la boca de los mismos personajes. Que por cierto, Aymara, te los consigues aquí en el barrio Salamanca, tomando copetines y diciéndote que van a tener una cena en Casa Real, a donde van a qué? A seguir medrando, a seguir buscando dinero, como lo hacen allá en Miami, para decirle al mundo que están tratando de hacer algo por Venezuela. Pedro, Y son, discúlpame que te y son interrumpa, un lobby, y termino con esto, y son un lobby poderosísimo, empezando por el señor Leopoldo Martínez Lucete, allá en Miami. O sea, todas las posibilidades de hacer oposición real a la tiranía venezolana han sido secuestrados por 4 o 5 personas que han captado tanto dinero como el chavismo en estos 25 años y que está ahorita repartido aquí en los apartamentos de Salamanca y allá en Weston y en otras partes en Miami. Damos te voy a hacer, paso. Cuéntame una cosa, ¿qué es otro Ya tema va, que... espera, dame un permiso, Pedro. Déjame que hable Aymara, por favor, antes de que se nos termine Pero el tiempo del programa. acuérdame del tema que Tú eres, tocó Azabache. tú eres militar retirado, Pedro. Sí, Tú te formaste en una institución en la que también tuve yo posibilidad de conocer desde una acera, desde un ángulo diferente al tuyo, porque tú viviste en la institución y te formaste en esa institución. Eso que tú estás planteando con relación a los activistas políticos, a los líderes políticos, de meterlos a todos en el mismo saco, sería lo mismo decir que todos los militares que han salido de la Fuerza Armada Nacional están cortados con la tijera que le metió este régimen a la institución militar. Has hecho señalamiento con nombre y apellido de a quienes en un momento se les dio el voto de confianza y con ese voto de confianza se les elevó al liderazgo político. Pero yo difiero de ti y difiero de ti también, Azabache, al decir que
todos los políticos son los antipolíticos o que es el mismo activismo político del 2006 o del 2010, porque eso también sería mezquino. No podemos cortar a Vale, todos los Son si me los, son los permite, mismos, por Perdón, son los alusiones, mismos, por o sea, no han alusiones, cambiado, por perdón, no han alusiones, cambiado Le voy a nombres, me pedir, le permite. voy a perdón, pedir a no han cambiado Sabache los y a nombres. Pedro. Termina Aymara y le doy un minuto a cada uno porque ya se me termina el tiempo a Pedro, pero les recuerdo y les pido por favor que nos enfoquemos en dar los puntos de vista, no a pelear entre nosotros, sino, y yo sé que no estamos peleando, estamos ofreciendo en un intercambio, pero Aymara, termina por favor la idea. Ok, termino mi idea. Si nosotros metemos a todos los líderes políticos en la misma bolsa, en el mismo saco, y no comprendemos que parte de la condición humana es evolucionar, mejorar, enfocarse, reenfocar y redirigir y recalcular, como dicen los GPS en el argot en español, recalcular, entonces no estamos haciendo nada. Porque estamos haciendo lo que podemos hacer cada uno desde su rol, cada uno desde su posición, entendiendo que no son las reglas del juego que deberían ser, que no es un poder electoral independiente, que hay una cooptación del liderazgo político, como tú lo has mencionado, Pedro, pero eso es lo que tenemos. Y sobre la base de eso, necesitamos poner lo mejor de cada uno de nosotros como venezolanos en el punto donde nos encontremos, como ciudadano, como periodista, como activista político, para lograr el cambio. Y así, señores, está el tema en Venezuela, igualmente en las redes sociales, es decir, hay un deseo del venezolano del cambio y el que está dentro, pues tiene una posición, de la verdad que sumado a esta ola por alcanzar la libertad y es respetable. Nosotros tenemos quizá otra óptica y compartimos criterios. Azabache, insisto, les pido por favor en esto, me queda un minuto para cada uno para la conclusión de este espacio de Venezuela hoy por Martín Noticias. Azabache. Bueno, no, el debate de ideas nos hace enriquecer y crecer a todos. No somos manada, no, el respeto irrestricto al pensamiento del prójimo se debe respetar siempre. Siempre tenemos que tratar de armar, de ser equipos, los de afuera y los de adentro, nunca dividirnos, porque los necesitamos, porque nosotros, los de afuera, hemos sido caja de resonancia de nuestro país por mucho tiempo y vamos a seguir siéndolo. Yo te prometo, Aymara, a ti y a toda la gente que nos escucha que el 28 estaremos ahí, el 29 y los días que sean necesarios, los años que sean necesarios para lograr la verdadera libertad. A la gente de Venezuela, un abrazo de corazón. Ojalá que se logren todos los sueños que se están trabajando. Es mi mayor deseo y ojalá que en algún momento trabajemos la realidad de los hechos para desde la realidad tomar las mejores decisiones para nuestro país. Y me sumo a ese llamado. Pedro, termino contigo, tienes 45 segundos, se robó unos. Bueno, lo primero, los militares que tú conociste, Mara, ya no existen. Ya las promociones que empezaron a ser adoctrinadas en las escuelas militares fue en 2003 y ya tienen 21 años, son coroneles. Segundo, la clase política, todos iguales, pues hubiesen dado muestras de lo contrario. Porque hoy María Corina llevó este movimiento por haber denostado de toda esa clase política para terminar juntándose con toda esa clase política. Después, mira, Irlanda no se independizó de la Gran Bretaña en Irlanda, lo hizo en Estados Unidos con la fuerza que cogió la comunidad irlandesa en los Estados Unidos. Y lo que yo quiero saber es si gana Edmundo, si va a cambiar algo, porque el chavismo sería oposición y vamos a tener 100 años de chavismo en Venezuela, como han tenido los argentinos 100 años de peronismo en la Argentina. Si no hay justicia, si no se pagan los crímenes que han cometido estos delincuentes, Venezuela va a seguir siendo lo mismo con otros rostros. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, les agradezco a cada uno de ustedes el panel, Aymara Lorenzo, vamos a estar en cobertura conjunta desde Caracas, Aymara, este servidor y otros colegas desde el sur de la Florida, llevándoles información de lo que ocurra en este importante proceso cuestionado, muy cuestionado, que va a ocurrir este domingo 28. Hasta una próxima oportunidad, soy Alejandro Marcano Santelli. Gracias, gracias a ustedes también.